Considerando entonces la cifra que reveló el DANE de la inflación del año corrido en 2 dígitos, ya en los 11 meses del año baja a un dígito, ¿cómo esto podría impactar en esta negociación del salario mínimo, abogada? Está la etapa para que representantes de las centrales obreras, representantes del gobierno y de los gremios lleguen a un acuerdo sobre el incremento del salario mínimo. Pero en realidad hay muchas tensiones por la situación económica que enfrenta el país. Altos impuestos para los empresarios, una contracción evidente de la economía, altas tasas de interés, un aumento en el costo de vida importante y ojo que se suma al incremento del salario mínimo una discusión de una reforma laboral que va a incrementar los costos para los empleadores. Se ha hablado de un IPC estimado para el 2023 de 9.7%, sumado a una productividad negativa, que normalmente la productividad es un factor que suma y ayuda un poquito a impulsar el incremento del salario mínimo. Sin embargo, este año estamos hablando de una productividad que podría ser negativa. El IPC cerró en noviembre en 10.15% el IPC acumulado. Esto pone las negociaciones en una tensión evidente, porque el gobierno ha hablado de que el incremento estaría alrededor del 11%, sin embargo, las últimas negociaciones en la mesa, una exposición muy seria de Desarrollo, en donde explicó por qué el incremento no debería ser superior al 10%, ¿no? Por todo lo que está enfrentando el país, por lo que están enfrentando las empresas y por una posible desaceleración de la economía que ya se hace evidente en el tercer trimestre de este año con un decrecimiento del 0,3%, ¿no? Una caída del 0,3% en el tercer trimestre. Entonces el IPC que en noviembre terminó en 10,15, pues será un factor decisivo. Sin embargo, pues el Producto Interno Bruto es una información clave para este incremento, porque si no hay crecimiento del país, si no hay un crecimiento empresarial, no hay cómo pagar este incremento que afecta entre 2.200.000 y 2.600.000 personas. Esa tasa de 10,15%, que es la variación anual de noviembre a noviembre, es el IPC, el índice de precios al consumidor. Eso fue lo que reveló este viernes, este jueves, el DANE. ¿Esto cómo pone a los empleadores versus los trabajadores? Y quiero que no me vayan a malinterpretar lo que acabo de decir, este versus, digamos, porque es una negociación, no es una disputa, no es una pelea negativa, sino es pero esta cifra de inflación, de índice de precios al consumidor, ¿cómo puede impactar en la postura del uno frente a la del otro? Claro, correcto. Como veníamos con una inflación proyectada del 9.7 y en noviembre pues fue realmente más alta de lo que se esperaba, genera mayor tensión en la negociación, porque si bien los empresarios estaban pensando muy cercano a las cifras de Desarrollo, que el incremento no podía estar por encima del 10%, pues con esta cifra del IPC acumulado de noviembre genera una situación complicada, ¿no? Con una productividad negativa que en este evento no está sumando, pues la negociación debería estar entre ese 10,15 y un 11% que estima el gobierno. Sin embargo, pues nuevamente le preocupa mucho a los empresarios este incremento, porque este incremento no solamente afecta a 2.600.000 personas, es un referente para el incremento de muchos costos en el país, para el incremento de otros salarios que se negocian con los trabajadores. Siempre el incremento del salario mínimo es un gran referente, por ejemplo, para las negociaciones colectivas, para otros incrementos de otros salarios, aunque no sean de salario mínimo y aunque no afecte a quienes devengan entre 1 y 2 salarios mínimos, pues es un referente para el incremento de todos los salarios, para el incremento de muchas cosas en el país. Y la verdad es que los empresarios no lo han tenido fácil en este año. Ha sido un año, digamos, el de menor crecimiento después de pandemia. La desaceleración en el consumo es evidente y las empresas pues están viendo en aprietos con su productividad, pero han seguido creciendo las tasas de interés,
han venido creciendo la carga impositiva. Y nuevamente repito, inicia también esta semana la discusión en el Congreso de las ponencias de la reforma laboral, que recordemos ha planteado un recargo del incremento dominical del 75 al 100%, un recargo, el inicio de la hora nocturna desde las 7 p.m., una licencia de paternidad de 2 a 12 semanas, estabilidad laboral, cambios en los tipos de contrato, dando también mayor estabilidad, limitaciones a la contratación de trabajadores temporales. Entonces, lo que vemos es un poco con preocupación que se está cerrando el cerco a los empresarios y nos preocupa mucho la inversión extranjera, que había venido repuntando un poquito a inicio de este segundo semestre, pero que se puede ver muy afectada no solo por este incremento del salario mínimo, sino también por la nueva reforma laboral que se está discutiendo en el Congreso. Se estarán presentando esta semana algunas otras ponencias pidiendo el archivo de esta reforma laboral, porque realmente es decir, sumado a la carga impositiva que vienen asumiendo las empresas desde diciembre del año pasado con la última reforma tributaria, pues realmente las empresas están realmente en problemas. Ahora, se buscan conquistas laborales en esta reforma laboral, hay unas que tienen unos costos directos relacionadas con jornadas, relacionadas con aplicar, por ejemplo, inmediatamente la jornada de 42 horas, pero todo esto tiene un impacto en la nómina, todo esto tiene un impacto en el costo laboral directo para las empresas, que nuevamente en algunos sectores han venido decreciendo sus ingresos en un 20 y en un 30%, ¿no? Entonces, se estima que la productividad en el país podrá ser inferior al 1%, un crecimiento del Producto Interno Bruto inferior al 1%. Esto realmente habla de una desaceleración y en consecuencia el incremento del salario mínimo tendrá que ver reflejado esto. María, buenos días. Se habla Joana Holguín. Bueno, entiendo gran parte de la preocupación que tienen los empresarios con este tema y teniendo en cuenta que además, por ejemplo, un empleado de 2 millones de pesos le vale mucho más a una empresa que solo los 2 millones del salario que se le pagan netamente al empleado. Se le pagan otros beneficios, seguridad social, las primas, los parafiscales, exactamente. Pero entonces, si lo vemos de pronto por la parte de que podría ser un gane y gane, teniendo en cuenta que si hay mayor poder adquisitivo, así también se va a reactivar la economía en el país y va a haber mejorías. Claro, es el argumento del gobierno que a mayor ingreso, mayor consumo, pero desafortunadamente no es así, porque la capacidad adquisitiva de estos 2.600.000 personas realmente no tiene la capacidad de mover la economía, pero sí tiene la capacidad de implicar un costo importante para las empresas. Una persona que gana un salario mínimo cuesta realmente al empleador un 50% adicional a ese salario mínimo. Es decir, toda esa carga prestacional, toda esa carga de seguridad social, de impuestos parafiscales, hay que sumarle un 50% del costo para las empresas. Entonces, realmente no es que el incremento del salario mínimo reactive la economía, pero sí puede haber un daño importante en términos de, digamos, es una discusión un poco complicada porque no se trata de, no se quiera que una familia no incremente su ingreso y aparentemente pues 1.160.000 pesos es hoy una cifra muy baja. Pero cuando estamos hablando de que este incremento es el referente de los incrementos en el salario, será el referente también del incremento en sector público, será el referente de los incrementos de salarios superiores a un salario mínimo. Estamos hablando de que si la economía está creciendo por debajo del 1%, si la productividad está creciendo por debajo del 1%, pues pensar en un incremento del 11% es algo que realmente afecta y toca la economía.
Sí, y pensar también que hoy, bueno, la inflación acumulada ya suma el 10%, 10,15%, es decir, ahí la gente este año ha tenido una reducción en su poder adquisitivo en ese mismo porcentaje. Eso es básicamente lo que dice este porcentaje o este índice de precios al consumidor. De alguna manera, esto tiene que ser compensado el próximo año. Por eso no sé si usted cree que está en las condiciones para que por lo menos el salario mínimo tenga ese incremento. Correcto, yo creería que, haciendo un estimado, creería yo que el incremento, no sé si se va a llegar a un acuerdo, tienen hasta el 15 para negociaciones directas, Sí. luego vendrán unas sesiones extraordinarias del 15 al 30. Si el 30 de diciembre no hay acuerdo, el gobierno deberá sacar El decreto, sí. el incremento por decreto. Yo pensaría que estaría alrededor de un 11%, que es un incremento que seguramente va a tocar fuertemente a los empleadores. Esto debido a esa inflación acumulada del 10-15, que efectivamente, pues pienso que no va a ser un año en el que los trabajadores tuvieron un incremento, por ejemplo, 2 puntos por encima de ese costo de vida como ha sido en los años anteriores. Creo que va a estar por debajo de 1 punto el incremento por encima de IPC, pero pensar en un incremento salarial superior al 11% realmente es insostenible en mi país. Lo ideal sería que fuera por decreto o que fuera a través de una negociación de esta mesa tripartita para la situación de hoy. Claro, sin duda siempre es mejor un acuerdo, siempre es mejor que los actores de la sociedad puedan llegar en conjunto a una solución que beneficie a los trabajadores, que mantenga y sostenga el aparato productivo y que no vaya a crecer el costo fiscal, porque indudablemente esto indirectamente afectará el incremento de los empleados estatales.